Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iBooks, iTunes, YouTube, Spotify y la página web de CERU, que es www.sruk.org.uk. Síguenos en las redes sociales con el hashtag En Fase Experimental o escríbenos a un correo a radio@sruk.org.uk. Después del trabalenguas de todos los episodios, doy la bienvenida a los que están conmigo en este episodio. Hola Alex, hola María, ¿qué tal estáis? Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal estás tú? Pues yo creo que, yo estoy genial porque me encanta el momento del mes de juntarnos a grabar, que nos pasamos antes un rato contándonos tonterías y luego nos ponemos con el episodio. Así que esta vez, ¿nos queréis contar lo que traemos? Sí, Laura, además es que hoy es un día bastante guay porque traemos un episodio muy diferente a lo que normalmente solemos tener, o al menos hemos tenido aquí en esta temporada. Y es que hoy vamos a hablar de historia. Hoy nos vamos a centrar un poco más en la ciencia que se hace en humanidades. Y la verdad es que es interesante porque nosotros, como solemos hablar de científicos y somos más de ciencia, nos olvidamos que a veces en otras áreas también se hace investigación, y una de estas áreas es la historia. Y bueno, hemos estado así buscando como definiciones, y hay una en Moradielos que dice que se refiere a la historia como una disciplina científico-humanística o científico-social que está fundamentada en 3 principios axiomáticos que la instituyen como ciencia. Y estos principios fueron elaborados en la transición del siglo XVIII al XIX. El primero es que todo relato y narración históricos deben estar apoyados sobre pruebas y evidencias materiales verificables y comprobables empíricamente por los investigadores, es decir, que toda obra historiográfica, ha de articularse a partir de fuentes de información que son reliquias y testimonios del pasado finitas y fragmentarias, pero disponibles en nuestro tiempo y susceptibles de cotejo. La segunda es que existe una concatenación interna de los procesos evolutivos de las sociedades humanas, de carácter causal, aleatorio o probabilístico, pero el historiador tiene que descartar la invención de causas o factores exógenos en el devenir de los procesos humanos, como la divina providencia, el mero azar absoluto y caprichoso y todas esas cosas. Y la tercera y la última es la investigación y la narración históricas han de respetar escrupulosamente la llamada flecha del tiempo, el paso de pasado fijo a futuro abierto. Espero que esto haya tenido un poco de sentido. Yo, la verdad, os voy a decir que lo he estado leyendo, porque aprenderse esto de memoria, como que no. Es decir, a lo mejor cuando estaba en la ESO, cosas así, me daba para más, pero a estas edades ya que estamos, no. Te iba a decir, la última vez que vimos un libro de historia fue hace unos cuantos años. Sí, por eso nos atrae, ¿no? También traer a gente de disciplinas muy diferentes a las nuestras para aprender de ellos. Exacto. Bueno, chicos, nada, que lo disfrutéis. Yo me marcho y nos vemos en un ratito. Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Bueno, pues como veis, la entrevista de hoy tiene una pinta excelente, y Laura, la verdad es que yo personalmente tengo muchas ganas de hablar con la doctora Martín Romera, porque es un área tan diferente a la que hago yo que seguro que vamos a aprender un montón. Así que, bueno, vamos a ello. Sí, Alex, hoy tenemos en Fase Experimental a la doctora María Ángeles Martín Romera. La doctora María Ángeles Martín Romera es una destacada profesora de Historia Medieval en la Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones se centran en la historia social y la cultura política de la Baja Edad Media en Castilla y la Europa mediterránea. Es reconocida como especialista en historia urbana, y sus estudios exploran el ejercicio del poder desde múltiples perspectivas, incluyendo el análisis de redes sociales y una mirada desde la base, presentando especial atención a la interacción entre las autoridades y la población común.
Con una trayectoria académica internacionalmente reconocida, la doctora Martín Romera ha pasado por instituciones académicas de renombre, empezando por la Universidad Complutense de Madrid, después continuó su labor en la Universidad de Múnich, la University College de Londres, antes de regresar y consolidarse en la Universidad Complutense de Madrid desde 2021. Su compromiso con la excelencia académica se refleja en sus estancias de investigación en otras universidades como la de Chicago, Florencia, Jean Monnet, Siena y el Instituto de Investigación Histórica en Londres. Además de su labor investigadora, también es una gran docente, impartiendo asignaturas que abarcan desde la historia de género hasta el análisis de ficción histórica y la historia urbana. Así que, sin más dilación, muchísimas gracias, María Ángeles, por estar con nosotros aquí y bienvenida al podcast. Bueno, muchas gracias a vosotros, a ti, Laura, y a Alex por invitarme, que estoy segura de que va a ser una experiencia estupenda también para hacernos hacer este esfuerzo, ¿no?, de transmitir la investigación de humanidades a un público más amplio. Sí, sin duda, porque tanto Alex como yo somos científicos y tenemos la manía de traer científicos aquí al podcast, pero la verdad es que tenemos que ser conscientes de que se hace investigación en muchas más áreas y bueno, pues la historia es una de ellas. Además, un área mucho más entretenida que las nuestras, seguramente. Bueno, todo es relativo, ¿no? Es relativo, lo que a cada uno le parece entretenido. Entonces vamos a empezar con una pregunta de base, ya que tu investigación se centra en la historia social y la cultura política en la Baja Edad Media. ¿Qué te inspiró a centrarte en este periodo y en esta región en particular? O sea, ¿por qué? Bueno, sería una pregunta en varias fases, ¿no? La primera es ¿por qué elegí historia? Historia medieval y por qué me he especializado luego. Historia lo elegí por dos motivos. Uno más que da más vergüenza admitir, que es que cuando era adolescente me gustaba la literatura fantástica y tenía esta idea, ¿no?, romántica de ese pasado medieval, un poco de leyenda, que bueno, me parecía atractivo. Pero también tenía una idea romántica del trabajo con documentos antiguos, en bibliotecas, en los que hay manuscritos en idiomas muertos, ¿no?, lenguas muertas, y eso me parecía atractivo. Y luego cuando llegó ya el momento más concreto de elegir después de selectividad, dentro de que siempre me habían gustado las humanidades y eso lo tenía clarísimo, historia me parecía una carrera que al centrarse en las asignaturas lo que hacen es, aparte de algunas asignaturas más metodológicas, luego se van estudiando como todos los periodos históricos. Y me parecía más variado estudiar en una asignatura, estar hablando de Egipto antiguo, en otra de la Europa contemporánea, etcétera, ¿no? Me parecía muy rico en comparación con otras carreras que desde mi ignorancia, obviamente, pero me parecía como que iba a estar más centrada en los mismos sujetos durante 5 años, no sé. Y eso fue un poco lo que me decidió. Y luego una vez que empiezas a estudiar, pues, con la predisposición que ya tenía medieval, pues en función de los profesores y los intereses me atrajo la historia urbana, que es en lo que me he especializado realmente. El motivo para dedicarme a la Baja Edad Media es una periodización, ¿no? Se suele dividir la Edad Media en alta, plena y baja, o en alta y baja, según. Y la Baja Edad Media sería sobre todo el siglo XIV y XV. Y la especialización también tiene que ver con las fuentes primarias, la documentación que se conserva hoy en día de época medieval. Para Castilla la mayoría se centra en la Baja Edad Media, entonces es más fácil especializarse. Es un poco condicionada por la situación de fuentes, de los recursos materiales que tenemos. Y ya que mencionabas que este interés en la historia urbana, ¿cómo crees que ha evolucionado el enfoque de tu investigación sobre las ciudades a lo largo de la carrera académica que has desarrollado? ¿Ha habido algún avance, algún descubrimiento que haya cambiado un poco el foco de esta investigación en los últimos años, o algo que, digamos, haya cambiado esta perspectiva sobre la historia urbana, que, como dices, es en lo que más te has especializado?
Bueno, la historia urbana es un tema muy amplio porque hay que pensar que hay gente dedicándose a historia urbana que a lo mejor trabaja sobre edad antigua, sobre el Imperio Romano, otras personas que trabajan en el siglo XX en España. Es decir, que es un campo amplísimo en el que hay muchos grupos y muchos proyectos de investigación haciendo cosas distintas. Si tuviera que elegir a lo mejor un cambio fundamental en las últimas décadas que haya afectado a la historia urbana, eh, probablemente es la introducción de las humanidades digitales, que ha afectado no solo a la historia urbana, sino a muchos otros campos, y que simplemente, por simplificarlo mucho, esta introducción de recursos, de programas digitales, de aplicaciones informáticas, que ha permitido eh, hacer distintas aplicaciones, desde poder sistematizar mucha información y obtener resultados visuales, otros que no son visuales, sino de análisis que serían casi imposibles de realizar si no tuviéramos ese tipo de bases de datos, etcétera. Eso yo creo que ha influido bastante en los últimos años. Por ejemplo, podríamos destacar los sistemas de información geográfica que ahora nos permiten representar, si pensamos en historia urbana, podríamos, por ejemplo, representar redes de centros urbanos, jerarquías entre ciudades que tienen influencia sobre otras, etcétera. Bueno, pues esos sistemas de información geográfica que los han desarrollado sobre todo para geografía se aplican también en historia urbana y pueden ser muy útiles para muchas preguntas que nos planteamos desde nuestro ámbito. O, por ejemplo, otro con el que yo he trabajado, que es el análisis de redes sociales, que no son las redes sociales de hoy en día, Twitter y Facebook, etcétera, aunque siguen una lógica similar. El análisis de redes sociales es una metodología que aparece en el ámbito de la sociología, que lo que hace es que considera a la sociedad como el conjunto de una serie de actores y los vínculos entre esos actores. Y para comprender a la sociedad hay que reconstruir esos vínculos y entender cómo afectan a la jerarquización social, a la solidaridad entre grupos, a la formación de grupos más cohesionados, a la existencia de intermediarios entre grupos y qué papel juegan en una sociedad, todo eso, ¿no? Pues, por ejemplo, eso también se está aplicando en historia urbana para conocer, en mi caso, yo lo apliqué para entender mejor al grupo dirigente, a la oligarquía que gobernaba Valladolid a finales de la Edad Media, que es en lo que consistió mi tesis. Y yo utilicé esa aplicación de humanidades digitales. Y ya que mencionas un poco las redes sociales y ese comentario sobre que son diferentes a nuestro concepto actual de lo que es Twitter y Facebook, ¿cómo eran esas redes sociales en la Baja Edad Media, en la península ibérica o en Castilla, ¿no? Decías que obviamente se han ido desarrollando a lo largo de la historia y ahora se consideran más en análisis histórico. ¿Cómo eran en la época en la que analizas tú esas redes sociales? Bueno, es difícil dar una respuesta muy concisa porque la realidad es que hablamos de sociedades que a lo mejor no eran tan complejas como la nuestra, en el sentido de que no había tanta diferencia social, pero que al fin y al cabo también tenía sus matices y podía variar. Por ejemplo, la forma en que se organizaba la oligarquía de Valladolid no era la misma en la que se organizaba la de Burgos, por poner un ejemplo, ¿no? Tienen sus diferencias. Lo que sí que podemos decir es que son redes que se articulan en torno a, comparándolas con hoy en día, pues tenía más peso la vecindad y el trato más directo, la parentela más extensa, dentro de que aún así estamos ya en un periodo en que funcionan los núcleos familiares similares a los nuestros, ¿no? Con criados o incluso con esclavos, pero bueno, una entidad familiar más o menos unifamiliar ya existía, pero los lazos con el resto de los parientes siguen siendo importantes y sobre todo existían unos lazos clientelares, especialmente los grupos que tenían más recursos o más poder, pues tenían mayor clientela, tenían una serie de personas que se unían a ellos por unos lazos de dependencia, por ejemplo, pues
estos criados, ¿no? Que se habían criado en su casa y que luego, aunque se independizaran, mantenían una cierta relación con los señores con los que habían vivido. Se creaban, digamos, existían lazos de relación particulares que no funcionaban como los de hoy en día. Por eso también es interesante analizarlos a través de esos sistemas de redes sociales para ver concretamente cómo se plasmaban esas relaciones, intentar evitar proyectar como entendemos nosotros las relaciones en un modelo en el cual no funcionaban así, tenían su particularidad. Eso es muy interesante y que hay que tener siempre en cuenta al estudiar la historia, ¿verdad? Que muchas veces queremos estudiar la historia bajo la perspectiva que nosotros conocemos de hoy en día y hay que tener en cuenta que esas dinámicas a lo mejor eran muy diferentes hace pues unos siglos. También, hablando sobre esto, y parece ser un tema recurrente en tu investigación, es la rendición de cuentas de la administración, que ahora también parece ser está muy a la orden del día. ¿Cómo crees que ha cambiado la forma en que la población demanda responsabilidad de los líderes y gobernantes? Ese es un tema muy interesante, o que a mí me lo parece, porque el estereotipo actual, la visión actual, es que en la Edad Media, bueno, pues la mayoría de la población vivía oprimida y no tenía ninguna posibilidad de obtener justicia frente a los poderosos, etcétera. Y bueno, me parece que es importante divulgar que realmente existían modelos de rendición de cuentas, de responsabilidad pública de los oficiales regios y los oficiales urbanos, ¿no? Las personas que representaban al rey en una ciudad, como podía ser el corregidor, que sería como el gobernador de la ciudad, tenía que rendir cuentas ante la población de esa ciudad. Y claro, cuando yo le preguntaba a lo mejor a los estudiantes, bueno, ¿y quién creéis que podía presentar una queja contra este corregidor, este gobernador? Y les digo que cualquiera que viviera en la ciudad, una mujer también podía presentar una queja. Y esto, claro, es cierto que luego eso estaba muy mediatizado por las presiones que pudiera ejercer el corregidor u otro oficial, por la independencia que tuviera esa persona, la audacia de presentar una queja, los apoyos sociales que tuviera para presentar la queja. Por supuesto que no era una sociedad igualitaria, pero sí que estaba abierto a que cualquier persona pudiera, a denunciar pues que le habían pedido un soborno, un cohecho, que le habían detenido sin motivo, que le habían hurtado o que le habían maltratado en la prisión. Todas esas cosas eran aspectos que se podían denunciar. Y claro, digamos que sería un proceso un poquito más inmediato, porque era una sociedad en la que la autoridad estaba presente, había una relación más directa con las autoridades. Hoy en día hay como ese muro invisible de la impersonalidad del Estado y de todos estos medios burocráticos, por los cuales es muy difícil que tú puedas realmente pedir cuentas a la persona responsable del agravio que tú consideras que debes denunciar. Mientras que en las ciudades medievales, que tenían muchísima menos población que la que existe hoy en día, normalmente si alguien había sufrido un agravio por parte de un oficial es porque se habían encontrado, había habido un encuentro de algún tipo, para empezar, y luego pues había cada X años ese momento que se llamaba juicio de residencia en el que podían ir y presentar sus quejas. Entonces diría que siendo una sociedad desigual y en la que obviamente no todo el mundo tenía los mismos recursos, sí que había una mayor inmediatez a la hora de poder, para determinadas circunstancias, presentar una queja. Y bueno, según las condiciones, tener cierta expectativa de reparación, de recibir algo a cambio. A veces no era ni siquiera porque condenaran al oficial, sino porque el oficial a lo mejor te ofrecía algo a cambio de que dejases en ese empeño en la demanda. Podía ser, pero era una reparación igualmente, ¿no? Estas cosas es que son sociedades que funcionan un poco distintas. Entonces, ¿crees que un poco hoy en día la administración y la burocracia, que obviamente
se ha ampliado simplemente por el hecho de que hay más población, igual ha difuminado un poco el accountability que tienen. En el pasado igual era un poco más directo de alguna forma, era este oficial con este ciudadano o ciudadana, como decías antes. Sí, creo que cada sistema tiene sus recursos para reproducirse y para evitar disrupciones, digamos, y en el sistema actual pues es muy cómodo que haya todas estas capas entre la persona y el responsable, en las cuales no sabemos ni el nombre del responsable ni hay medios, pero ¿no? Por ejemplo, pues tienes al defensor universitario si fuera algo para la universidad, pero realmente no vas a hablar con él en persona ni nada, ¿no? Tú mandas un email y te contestan, te dicen, pues vale. A eso me refiero, ¿no? Cada sistema, el otro también tenía su sistema para protegerse de las quejas, pero eran distintos, ¿no? Los sistemas eran pues la presión o el soborno, etcétera, pero estaba esa inmediatez que aquí no existe. Sí, ya cuando vas a quejarte ya se te ha pasado el enfado de tantos formularios que has tenido que rellenar. Sí. También eso viene a colación, una de las preguntas que te queríamos hacer, que es sobre la corrupción, que si existía mucha corrupción pues en el pasado y cómo se aborda este tema y si se puede estudiar, pues eso, que el oficial que te haya hecho algo, la reparación, es una manera de tapar lo que ha hecho sin pasar por el cauce legal. Sí, bueno, había ocasiones en las que lo que había hecho se podía entender como un error y no corrupción. También hay que, ¿no? O una negligencia. No tenía por qué ser siempre una cuestión de corrupción para que alguien se quejara de lo que había hecho un oficial. Hace ya, pues, un par de décadas que cada vez tienen más presencia una rama que se llama estudios de la corrupción. Y claro, han mostrado que es muy difícil evaluar el nivel de corrupción, incluso si hacemos estudios sobre sociedades contemporáneas y con toda la información que tenemos, porque es muy difícil de medir. Y muchas veces hay más discursos sobre la corrupción en los medios públicos, etcétera, porque hay una mayor sensibilidad por alguna situación concreta, pero no necesariamente porque haya más corrupción que en otro sitio en el que no se está hablando tanto de corrupción. Es muy difícil de evaluar, ¿no? En época medieval o en época premoderna, ¿no? Antes de que tengamos antes de la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Y el cambio que opera, hay cada vez más estudios que se centran en esta idea de la corrupción, precisamente porque tenemos estas fuentes de rendición de cuentas que nos permiten, bueno, pues investigar, la verdad, que muchísimos casos e incluso hacer estadísticas un poco orientativas, ¿no? Porque nunca la documentación es completa. Lo que pasa es que precisamente lo que yo llevo haciendo los últimos años es sugerir que debemos de cambiar el enfoque y no pensar tanto en investigar la corrupción como en investigar la rendición de cuentas, que en inglés tiene una palabra que es accountability. ¿Por qué? Porque creo que el hecho de que empiece a haber discursos sobre la corrupción, sobre todo a partir del siglo XIII, justamente, ¿no? En esa transición a gobiernos más centralizados, a que los reinos tengan como más presencia con oficiales en el territorio, etcétera. Ahí hay una transición en torno al siglo XIII, más o menos en toda Europa, que viene también acompañada de que se instauren o se restablezcan este tipo de controles de los oficiales, de rendición de cuentas. Y yo creo que la aparición de discursos sobre la corrupción es un poco consecuencia justamente de que exista una demanda de que se les controle. Es decir, que no es que es más interesante entender el cambio a un modelo de gobierno en el que los oficiales tienen que rendir cuentas, y qué es eso lo que estamos viendo a través de esta denuncia de corrupción, que intentar evaluar la corrupción en sí misma. Que la corrupción en sí misma sería como un fenómeno más reducido dentro de un cambio mayor y más interesante, que es esa transformación de un modelo en el cual, por exagerar mucho, ¿no? Pero un modelo feudal en el cual el señor no tiene que rendir cuentas,
a un modelo en el que hay oficiales públicos que sí que tienen que rendir cuentas, ¿no? Y por eso creo que es interesante poner más el énfasis en la accountability, en este cambio hacia la rendición de cuentas y cómo se va transformando en distintas sociedades y qué presencia tiene, cómo se utiliza para gobernar, pero también cómo lo utiliza la población para resistirse a distintos gobiernos, más que solo pensar en sobornos concretos o en escándalos concretos, que son muy jugosos y interesan, y cuando lo lees en el archivo te encanta, pero quizá no nos dan como la visión tan completa como fijarse en lo otro. Entonces, ¿dirías que se habla de corrupción o se empieza a hablar de corrupción porque la gente demanda cuentas? Si no, igual ni siquiera se hablaría de eso, ¿no? Como es una cosa más secuencial, que la corrupción es un tema latente, existente hoy que se investiga porque en esa época ha habido gente que ha demandado responsabilidades. Claro, y bueno, o no solo porque la gente demanda cuentas, sino porque hay un cambio en la concepción en la que ese oficial tiene una responsabilidad pública, ¿no? Y de ahí que se demanden cuentas y de ahí que se pueda interpretar algo como corrupción, porque no se puede interpretar como corrupción si no tienes una responsabilidad pública. Si no sería pues un abuso del señor, pero no sería utilizar tu oficio en beneficio privado cuando tu oficio es público, que es un poco más el matiz que tiene la corrupción, ¿no? Entonces sí, ese cambio a que son oficiales públicos y que tienen que responder ante la gente sobre la que gobiernan, ese sería el que permitiría que entonces ya hubiera discusiones sobre este es un mal uso del oficio, esto es corrupción, mientras que antes pues ni bueno ni malo, es un señor que ejerce unas ciertas, ¿no?, prerrogativas que pueden ser abusos, pero no se entienden como corrupción. Ya. No sé si es muy complejo esto, estoy entrando en mucho detalle. No, a mí me parece muy, muy, muy interesante, sobre todo también el concepto de, y otra vez viniendo un poco un poco de científicos preguntando hacia áreas de sociología o de historia, como hay cambios de perspectiva también, ¿no? Y que un mismo fenómeno, el fenómeno de la corrupción, ¿no? Que eso que lo que dices tú, ¿no? Que al final es muy jugoso leer en el archivo, ¿no? Que en realidad eso viene por otro fenómeno que es la demanda de responsabilidades y que se puede ir cambiando el prisma de cómo analizar las cosas, sea el área de investigación que sea. Y en este sentido queríamos preguntar a ver cómo el prisma de la investigación cambia en diferentes países o en diferentes contextos académicos, ¿no? Porque es cierto que tú te has centrado o te centras en la Baja Edad Media en Castilla, pero has hecho investigación en otros países. ¿Cómo crees que se visualiza esta problemática un poco de Castilla o de los poderes cotidianos en otros países? ¿Es una cosa que has podido investigar o es una cosa que se reduce más a España? Sí, es una pregunta interesante porque es algo que veo siempre cuando discuto con amigos que trabajan en ciencias. Cuando ellos han ido al extranjero, el sujeto sobre el que trabajan es el mismo, aunque vengan de países diferentes. Mientras que en humanidades, en filología, en historia del arte, muchas veces cambia el sujeto porque está más situado geográficamente, normalmente en el lugar en el que estudian, ¿no? Porque es donde tenemos los recursos materiales, la documentación, etc. Entonces, es evidente que si yo voy a hablar de Castilla, por ejemplo, yo he trabajado en Alemania y en Inglaterra, si yo hablo allí de Castilla, lo que a ellos les va a interesar quizá no es mi caso concreto de Castilla, les pueden interesar puntualmente, pero lo que les interesa es la metodología, el planteamiento y los aspectos que hay que trasciendan mi caso concreto. Por ejemplo, si hablamos de corrupción o accountability, obviamente, aunque yo lo trabaje en Castilla, bueno, yo también lo he trabajado para Italia, para Siena, pero también a veces es un poco eurocentrista y también como que parece que Italia en medieval interesa más, o Francia medieval o Inglaterra, que tienen más presencia internacionalmente o por cuestiones históricas, parece que interesa más que Castilla, ¿no? O sea, ¿por qué interesa más si me intereso por la rendición de cuentas en Siena que si me intereso por la rendición de cuentas en Castilla? Bueno, pues a veces es solo por un atractivo particular. Pero lo cierto es que en cualquier caso
hay que buscar trascender el caso concreto y presentar preguntas comunes, que al final eso sí que lo tenemos, ¿no? Tener una perspectiva común, que compartimos marcos teóricos o metodología, o si no la compartimos, se interesan por la tuya porque les puede aportar otro punto de vista o replantearse cómo están trabajando ellos sus propias fuentes. Bueno, pues yo creo que esos son los enfoques que tienen más sentido cuando nos vamos a un ámbito internacional, para que haya un intercambio fructífero. Pero también cuando, vamos, estás estudiando una época en la que ahora estás diciendo que a lo mejor la Francia medieval tiene más atractivo, pero en la época que estudiabas España era, bueno, España, Castilla, era lo más de lo más, ¿no? Era casi un superimperio, era de las potencias más grandes. Castilla empieza a serlo justo al final de la Edad Media, ¿no? Que es con los reyes católicos. Entonces, eso ocurre en época moderna. En época moderna ya el Imperio Español sí que es un tema que interesa en general fuera de España. En cambio, en época medieval, bueno, creo que tienen como más tradición la visión de la Francia feudal o las grandes ciudades-estado del norte de Italia. Sobre todo gente que trabaja historia urbana. En historia urbana nos encontramos con la situación de que en Castilla las ciudades tenían mucha menos población que por ejemplo, en Flandes o en Italia del centro y del norte. Entonces parece que tienen menos importancia, que tienen menos interés. También contamos con mucha menos documentación, ha sobrevivido muchas menos fuentes. Entonces, muchas veces no podemos hacer el mismo tipo de trabajo que hacen ellos, no tenemos la misma información. Y entonces tenemos que reivindicarnos. Una cosa interesante es que aunque la población, las ciudades en Castilla, ciudades y villas, fueran más pequeñas que en otros territorios, tuvieran menos población, sí que tenían un gran nivel de autogobierno. Y esto a veces no se sabe fuera de España. Es algo que, bueno, ya llevamos décadas insistiendo en esto. Yo creo que ya los compañeros de historia urbana fuera de España lo saben. Pero sí que hay una situación en la que muchas veces hay que un poco reivindicar el interés de nuestros temas fuera de España, por esa situación que no se dan en otras ciencias de estos localismos. Y a mí me parece, por recuperar lo que he dicho antes, que me parece muy interesante que cuando vas al extranjero tú lo que exportas o lo que llevas es la metodología y los marcos teóricos, y luego cada país, cada momento histórico también un poco y lo llevan a lo que el problema o a la problemática que les interesan a ellos, que al final si lo piensas también pasa en ciencia, ¿no? Tú cuando vas a otro país lo que llevas contigo es la metodología, los métodos, la teoría, las hipótesis, pero luego los problemas que investigas, por ejemplo en mi área en biotecnología, los problemas que abordas son los problemas de ese país o de ese entorno cultural, ¿no? Entonces, que al final tampoco es tan diferente, ¿no? Y por eso me gusta esta entrevista con un tema más de humanidades, porque en realidad la investigación sigue siendo en su núcleo la misma. Tú lo que te llevas a diferentes países es el marco teórico y luego aplicas a la problemática local. Sí, claro. Y luego habrá gente a la que le interese mucho esa problemática local, y eso también pasa más, obviamente, si vas a un congreso dentro de España, y gente a la que a lo mejor eso no tanto, pero lo otro sí. Es decir, bueno, depende un poco. Pero bueno, me alegra saber que no somos los únicos los de humanidades los que nos enfrentamos a eso. Y para también acercarnos un poco, ¿cómo se hace la investigación? Quiero decir, yo voy al laboratorio, enciendo el microscopio, pongo mi muestra y enciendo el láser y me pongo a mirar qué le ocurre a la muestra, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú? Claro, en historia el problema es que no podemos hacer un experimento. Nuestros sujetos llevan mucho tiempo, más en medieval, nuestros sujetos llevan mucho tiempo ya muertos y bueno, hay gente en arqueología que tiene un sistema distinto, ¿no? Y que aporta para la historia, pero ahora mismo en las universidades se ha separado metodológicamente, ¿no? Arqueología de historia. Y en historia fundamentalmente, aunque utilizamos también resultados de los compañeros arqueólogos y arqueólogas, nuestra principal fuente es la documentación original que se escribió en la época que estábamos estudiando
o en una época muy cercana a la que estudiamos, ¿no? Por ejemplo, pues uno puede estar estudiando a un rey del siglo X a través de unas crónicas del siglo XI o XII, pero no puedes pretender estudiar a un rey del siglo X simplemente por lo que se haya escrito en el siglo XVI, ¿no? Entonces lo que vamos es a buscar la documentación, toda la documentación que se haya conservado sobre el determinado fenómeno que estemos estudiando. En mi caso, bueno, pues hay una serie de archivos que custodian la documentación que me interesa a mí más, podrían ser, bueno, que son el Archivo General de Simancas, que está en Simancas, en el Castillo de Simancas, a las afueras de Valladolid, es el principal archivo español, o también el Archivo Histórico Nacional, que está donde el CSIC, aquí en Madrid. Hay archivos municipales que custodian la documentación que generaba el ayuntamiento, que se llamaba antes concejo, y la conservan hoy en día. Entonces, hay que primero informarse de, para el tema que yo estudio, dónde está la documentación que me puede servir. Entonces uno va al archivo, se asesora con las archiveras, con los archiveros y con los catálogos que tienen, pides los documentos y entonces empiezas a leerlos y a ir buscando la información que pueda servirte para reconstruir, bueno, pues en mi caso, ¿no? Por ejemplo, si vamos a mi tesis, todas las familias de Valladolid que tuvieron un cargo en el regimiento, que era como el ayuntamiento. Bueno, pues vas reconstruyendo quién estaba en ese momento, por ejemplo, con las actas municipales, los registros que cuando hay una reunión en un ayuntamiento se toman unas actas, ¿no? Y se firman al final, etcétera, ¿no? Pues eso se hacía ya en época medieval, a finales de la Edad Media ya, cuando se reunían en el ayuntamiento, pues tomaban nota de algunas decisiones que habían tomado y se decía quién había estado presente y eso está recogido en unos libros. Bueno, pues por ejemplo empiezas a tirar de ahí, ves quiénes eran todos los que eran miembros del ayuntamiento. Cuando ya tienes los nombres, vas a cualquier otro archivo que te pueda dar cualquier información sobre esas personas, sobre sus parientes, etcétera, etcétera. Es ir tirando de hilos y reuniendo toda la información posible. Y luego, dependiendo de la metodología de cada persona y las preguntas que te planteas, pues ya construyes un trabajo histórico que además, por supuesto, se fundamenta también en leer toda la historiografía, todo el estado de la cuestión previo que haya acerca de ese tema. Y eso sería como muy básico lo que tendría que hacer cualquier persona que trabaje en historia, cada uno en su ámbito. Hoy en día hay muchas fuentes que están digitalizadas, los archivos las permiten que se consulten online, pero sigue habiendo mucho que no esté digitalizado, es que ni siquiera está bien catalogado, no sabemos lo que hay. Por ejemplo, pleitos que han surgido a raíz de una demanda que están en el archivo de la Chancillería de Valladolid o en el de Granada, que apenas sabemos como una línea, pero no sabemos lo que contienen luego, y algunos a lo mejor casi no tienen información y otros pueden ser cientos de folios sobre temas variados. Es decir, que ahí hay un campo todavía por explorar que se basa, por un lado, en la documentación que todavía alguien no ha consultado para trabajar el mismo tema que puedas estar buscando tú, y luego también renovar los interrogantes. Esto se ve mucho, por ejemplo, pues con la historia de género. Ahora tenemos unos interrogantes que antes no se hacían y tenemos que volver a las fuentes y mirarlas ahora de otra manera y corregir un poco, ¿no? esa visión sesgada que había en la que no se tenía en cuenta al 50% de la población, no se tenía en cuenta que un mismo fenómeno afecta de forma distinta a la población masculina que a la femenina, etcétera. Es decir, que se innova en historia tanto ampliando lo que todavía no se ha visto como revisando lo que habíamos dado por estudiado, que tenía no era una visión completa. Y esto, sí, que tenía sesgos. Esto es lo que decías tú antes, Laura, de que al final lo importante que es evitar los prismas de hoy en día para analizar la historia que ha acontecido o intentar ser lo más objetivo posible, que cuando crees que lo has sido, de repente que te encuentras con nuevos fenómenos como la relevancia del género, que dices, claro, es que nos hemos olvidado de todo esto. Entonces, como lo que decíamos antes de la importancia de ser objetivo, que es imposible. Por eso la historia se sigue reinventando.
Claro, también no solo el género, por ejemplo, también la importancia de las clases subalternas, es decir, las clases que no han tenido acceso a los recursos, al poder, o también ahora se habla mucho de la historia decolonial, que hemos tenido una historia con una perspectiva desde Europa, América, los centros coloniales, y no hemos tenido en cuenta la visión de los indígenas o de los pueblos que han sido sometidos, de los aspectos del expolio, etcétera. Es decir, que son preguntas que nos vienen del presente, que tiene su problemática también, pero es que en realidad toda la ciencia que hacemos siempre está muy mediatizada por nuestros recursos, por nuestra situación actual y por nuestras preguntas actuales. Eso también pasa en ciencias, aunque en historia puede ser un poquito más evidente, porque la historia tiene una conexión directa muchas veces con cómo nuestras sociedades intentan autojustificar. Sí. Se recurre mucho a la historia para autojustificarnos y entonces hace que pueda tener como una presión más directa para interrogarse sobre ciertos temas que en otros ámbitos quizá. Bueno, aunque también podríamos hablar de temas de genética durante el Tercer Reich, etcétera, o sea que no se circunscribe solo a la historia, pero sí que bueno, hay un poquito más de presión quizá. ¿Y cómo integras la investigación? Porque además de investigadora, pues eres docente. ¿Cómo integras esto que está mucho más relacionado, tu investigación, con, a lo mejor, no voy a decir que las asignaturas que yo imparto no estén relacionadas con mi investigación, pero al final, cuando estás impartiendo pues ciencias básicas, la investigación que tú haces tampoco está tan relacionada con lo que les estás enseñando, porque les tienes que enseñar la base. Pero en tu caso creo que no es así, porque puedes hablarles mucho de estos cambios, de que pues a lo mejor pensamos siempre que en el pasado las mujeres hasta el siglo XX no han sido casi importantes en la sociedad, y a lo mejor eran más importantes en el siglo XIV, XV que durante el franquismo. Sí, eso es muy interesante, que muchas veces pensamos que las mujeres han tenido las mismas condiciones hasta el siglo XIX y tenemos esa visión muy restrictiva del siglo XIX, y en época medieval en algunos aspectos tenían bastante más libertad que las mujeres del siglo XIX. Luego hay que entender qué aspectos, en qué medida, etcétera, pero sí que tenemos que quitarnos esos sesgos. En clase lo que intento siempre es que haya que conozcan qué debates historiográficos hay sobre distintos temas. No se pueden abordar todos, ¿no? Pero, por ejemplo, este año en clase lo que hago es empezar cada tema, o en algún momento en cada tema, hablar de uno o dos debates historiográficos relacionados con el tema. Y eso es una forma de aproximarle a la investigación, aunque no sea directamente la mía, pero sí que sepan, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo se debate mucho en los medios la cuestión de cómo se utiliza la palabra reconquista por parte de la ultraderecha y cómo hay que, bueno, revisar ese concepto y entender cómo lo usamos las historiadoras y los historiadores, que no es para nada, ¿no? Si es que lo queremos seguir usando, yo no lo uso, pero si lo quisiéramos seguir usando, ¿no? Cómo hay que entenderlo y no cómo se está proyectando en redes, etcétera. Sí que está bien que conozcan esos debates y otros que no son tan conocidos porque no están tan relacionados con la historia pública. Y luego, con respecto a mi investigación así más directa, este año lo que estoy haciendo es que en las prácticas están centradas en historia urbana. Entonces vamos al Archivo Municipal de Madrid, que se llama Archivo de Villa, y van a trabajar con documentación urbana, van a hacer un trabajito cada grupo centrándose en un tipo de documentación urbana, que es una forma de, bueno, acercarles a la historia urbana dentro de su ciudad, que es Madrid, que pueda también quizá llamarles, bueno, a su ciudad, porque por lo menos estudian aquí, aunque no sean de aquí, ¿no? Y que puedan sentirse un poco vinculados y vinculadas con la temática, y al mismo tiempo, claro, es un tema en que yo tengo más que aportar que en Alta Edad Media, por ejemplo, que me viene más lejos. Y hablando de estudiantes y de estudiantes de la carrera de historia, arqueología, etcétera, ¿qué consejo les darías a estos estudiantes que quieren seguir una carrera académica en historia medieval? Bueno, en primer lugar, a casi cualquier persona que quiera seguir una carrera académica hoy en día se tiende a ser un poco negativo, o sea, a contarles todo lo malo que hay.
que por un lado está bien porque hay que ser sinceros y tienen que estar preparados y preparadas para lo que viene, pero también tiendo a pensar, si yo lo he conseguido, ¿por qué no cualquiera de ellos o de ellas? ¿No? Entonces intento decirles que es un trabajo muy precario y muy demandante, pero también que si te gusta, pues se disfruta mucho, y yo personalmente disfruto mucho estando en el archivo, y creo que, bueno, ya ha habido periodos en mi vida en los que me maravillaba que me pagaran por estar trabajando en el archivo, ¿no? Porque yo lo disfrutaba. Entonces creo que sobre todo lo que les digo es que aprovechen para leer mucho durante la carrera, que como más se aprende es leyendo lo que han hecho otros y otras, las investigaciones que ya existen, para poderse formar un criterio, y luego estar informados e informadas todo lo posible de las oportunidades que hay. Que para hacer eso es muy importante también que pregunten a su profesora y a sus profesores, que no tengan miedo, que estamos encantadas de guiarles para lo que necesiten. Muchas veces el alumnado no sabe qué recursos hay. Tener que venir a tutoría y preguntarlo, porque claro, yo tampoco voy a estar en clase contando cada oportunidad, que a lo mejor no interesa a la mayoría, pero estoy encantada de que vengan a tutoría a preguntar y explorar qué oportunidades hay. Así que lean mucho y que se informen y pregunten a las mentoras que puedan tener. También eres investigadora Ramón y Cajal. Y bueno, hemos estado viendo que justo tu área, el de estudios del pasado, historia y arqueología, es el que menos porcentaje de concesión de contratos de Ramón y Cajal tiene. Estoy segura que nos vas a decir que sí, pero ¿crees que es un área que de alguna forma se está subestimando y por eso pasa esto? ¿Y ves alguna manera de cambiarlo? Sí, bueno, de cambiarlo, sí, también, cambiando la financiación. Pero bueno, fundamentalmente creo que estamos en un modelo neoliberal en el que se tiene un concepto muy utilitario de la ciencia. También ocurre con la ciencia básica, no solo, ¿no?, con la gente que trabaja en ciencia básica. Se insiste mucho en que sea aplicado, en convenios con empresas, en transferencias. Una visión, como digo, muy de monetizar el conocimiento, que es muy empobrecedora, por un lado, y que creo que es un error, porque lleva a marginar a áreas que son importantes para el conocimiento, y preservar ese conocimiento y tener una sociedad formada en las distintas disciplinas debe ser un objetivo de cualquier sociedad, al margen de aspectos económicos. Y por otra parte, también me parece, incluso desde el punto de vista de esa visión utilitaria, me parece erróneo considerar a la historia en el último lugar, ¿no? Digamos, si lo vemos por cómo se financian los contratos Ramón y Cajal, porque el otro día un compañero, Alejandro García San Juan, decía que a los estudiantes a los que les digan que no sirve para nada la historia, que vean cuánto se habla de historia en prensa y en redes sociales, y cuánto uso se hace de ella y se tergiversa, y cuánto interés también hay, no solo por tergiversarla, sino de curiosidad que hay entre el público por conocer más sobre historia, lo que se produce en podcasts, en artículos de divulgación, etcétera. Es decir, que eso de que no se monetiza y que no tiene un valor social, si vamos a los medios, no es eso lo que vemos en absoluto. Es un mantra que utilizamos en el que se dice que no tiene interés o que no tiene salidas. Al final, muchísima gente que ha hecho otras carreras que supuestamente tienen más salidas están haciendo oposiciones para dar clase, igual que puedes hacer con historia, o oposiciones que te piden cualquier titulación y no una específica igualmente. Es decir, que a veces hay, el otro día mi hermano justamente me decía, ¿no?, que él se equivocó en insistirme en que no hiciera historia porque no tenía salida supuestamente, y al final, bueno, yo trabajo de esto y me hace muy feliz. Creo que no hay que descartar un área porque pienses que no tiene salidas, y creo que es muy empobrecedor que vivamos en una sociedad que no dé valor no solo a la historia, sino a las humanidades en general, tanto para el público como para el conocimiento y lo que podemos aportar a otras áreas, ¿no? Para economía, ¿no? No es importante tener un conocimiento histórico para
poder hacer análisis económicos, por ejemplo, ¿no? En sociología, etcétera. Bueno, creo que es una tarea pendiente en la que tenemos que trabajar y que, por supuesto, ojalá que cambie también la visión a la hora de financiar, porque hay una correlación, ¿no? La valoración y la financiación. Sí, pues creo que tienes muchísima razón en todo lo que has dicho. Sí, yo creo que, y además es que lo hemos visto durante toda la entrevista, ¿no? Como la historia es que está al orden del día. O sea, todo el mundo. Y me parece muy interesante este punto de cómo se utiliza la historia para justificar cosas y cómo en una sociedad muy polarizada como la que es la de hoy en día, todo el mundo mira hacia atrás. Pero claro, ¿cómo miramos hacia atrás, no? Entonces se necesita y seguir investigando porque hoy en día, ¿no? Esta visión de colonialista, por ejemplo, no, pues es que no se hacía. Y durante años se ha estado justificando muchas cosas con una visión errónea o una visión no crítica. Y ahora que esté una visión crítica, pero eso ha llegado por investigación. Está muy relacionado con cuestiones identitarias, de con qué grupo se identifica una persona. Por ejemplo, ahora corre un bulo de que Isabel la Católica acabó con la esclavitud, que no es cierto. Pero gente que identitariamente se identifica con unas posiciones políticas de defensa de la figura de Isabel la Católica, de alguna manera sienten como que es muy importante empecinarse en que ella hizo eso. Es que no es así. Las evidencias históricas son otras. Y a veces es difícil luchar contra esos sentimientos patrióticos que insisten en una visión que de alguna forma están reafirmando una identidad concreta. Y para eso sirve la historia también, para explicar, bueno, es que los hechos son estos. No. Bueno, hay ciertas posiciones políticas a las que le enseñas pruebas de muchas cosas y no las ven. Porque, por ejemplo, también niegan el cambio climático. Efectivamente. Son las mismas personas, no les sirven las pruebas ni de Isabel la Católica ni del cambio climático. Pero me parece interesante esto que dices de que las evidencias históricas son otras, pero para encontrar esas evidencias hay que financiar la investigación. Y si no se financia, no se encuentran las evidencias. Esto como todo. Pero por hacer perfecto. Si no se investiga, no se encuentra. No hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Al fin y al cabo. Pero ya por hacer la última pregunta, y es una pregunta que nos gusta hacer desde el punto de vista de investigadores españoles en otro país, y es cómo ha influenciado el perfil internacional de tu carrera, como he hecho antes en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en tu investigación y en tus oportunidades laborales, ¿no? ¿Cómo ha afectado el irte al extranjero en tu carrera académica, al fin y al cabo? Bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedor. Yo siempre digo que ha sido Yo era una historiadora distinta antes de pasar por Alemania. El paso por Alemania creo que me dio una madurez diferente. Por supuesto, también es la etapa, ¿no? Porque antes había hecho la tesis, que es tu primer trabajo, etcétera. Y por supuesto que yo he aprendido mucho en España de compañeros y compañeras y probablemente donde más he aprendido. Pero el hecho de ir fuera a ver que están haciendo las cosas de otra manera, enfrentarte a tener que explicar que lo tuyo, o sea, cómo presentar lo tuyo como importante en un sitio en el que Castilla no interesa necesariamente, por ejemplo, o en el que tienen otra forma, otras metodologías, otra forma de presentar la investigación. Todo eso te obliga realmente a plantearte cuál es tu método, cómo trabajas, cómo presentas las cosas y cómo pueden mejorarlo. A mí me ha ayudado mucho y lo he disfrutado mucho. Ha sido duro también en muchas ocasiones, como creo para todo el mundo que ha estado fuera, pero bueno, yo estoy muy feliz de haber tenido esas oportunidades. Y luego laboralmente creo que decisivo, porque yo una vez que me fui fuera, mi oportunidad de volver a España era precisamente a través de convocatorias que valoran esa experiencia internacional. Y yo soy consciente de que quizás de lo que más destacaba en mi currículum cuando volví fue esa experiencia internacional, no solo de estancia, sino de haber organizado congresos fuera, tener publicaciones con gente de fuera. Todo eso ha sido lo que me ha valido pues tener un contrato caja a la hora de la vuelta. Así que sí, fundamental.
Pues bueno, María Ángeles, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y te deseamos, como hacen los mexicanos, mucho éxito para las futuras investigaciones. Muchísimas gracias a vosotros, que ha sido un placer, de verdad. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Bueno, pues bienvenida de nuevo, María. Espero que te haya gustado la entrevista. A mí me ha parecido, desde luego, muy interesante. No sé si hay alguna cosa que has visto, que has oído, que te ha parecido especialmente llamativo igual. Pues Alex, la verdad es que lo he disfrutado un montón desde aquí, desde el backstage. y he aprendido un montón de cosas nuevas que parece tontería, pero no lo sabía. No sabía, por ejemplo, que corrupción es únicamente si eres una figura pública. Y parece una tontería porque es una palabra que escuchamos a diario en televisión. Uh-huh. Y yo no tenía conocimiento de ese pequeño matiz, de que simplemente si eres una figura pública es corrupción, si no, pues será abuso. Pero sí, me ha parecido súper importante. Es decir también que hay un par de cosas que a lo mejor no he estado al 100% de acuerdo o a mí me gustaría darle un pequeñito matiz. Como por ejemplo el hecho de que las mujeres tenían mucha importancia en la Edad Media y que a lo mejor eso nosotros no lo sabíamos. Entiendo, por ejemplo, que nos referimos a importancia, pero importancia rollo pues que dentro de la casa la mujer era la que mandaba o que no sé, pero quiero hacer el pequeño matiz de las cosas que se han conseguido con la lucha de muchísimas mujeres. Y es que en la Edad Media no creo que una mujer pudiera tener derecho a trabajos que no fueran otra cosa de limpiar, coser y todas estas cosas que conocemos como trabajo de la mujer. Sí, que son los trabajos adecuados. Digno. Exacto. Uh-huh. No creo que se tuvieran los mismos derechos, o a lo mejor vosotros habéis cogido, no sé, una vibra diferente durante la entrevista, pero creo que importancia no es equivalente a derechos uh-huh. cuando hablamos de la mujer en general uh-huh. a lo largo de la historia. Yo creo que María Ángeles lo que se refería era a que luego hubo una involución después pues a lo mejor en el siglo XIX, con lo que nos dijo, no en derechos, sino en la presencia, también en la vida de ciudad, que ya estaban más en casa, en lugar de poder ser figuras un poquito más públicas, que parece ser que en la Edad Media sí que lo podían ser. Pero desde luego el derecho a voto, pues hasta el siglo XX, nada de nada en ningún sitio del mundo. También hay que pensar que en la época de la que nos hablaba María Ángeles no tenían tampoco derecho a voto muchos hombres. Democracia no era. Uh-huh. Pero sí estoy de acuerdo que lo que decías, ¿no, María? Que igual sí que tiene esta importancia social, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero no tenía la importancia uh-huh. igual judicial, ¿no? Que es lo que hoy en día, obviamente, y esto lo comentamos, ¿no? Que es muy difícil obviar el prisma actual cuando miras en la historia, por eso me parece una entrevista tan interesante. Y al final, hoy en día, cuando hablamos de la importancia de la mujer, obviamente hablamos de todo, ¿no? Del completo, del 100%, pero es que era como otra dimensión igual, ¿no? Entonces, eso, mirar atrás y decir, no, la importancia sí, pero que cómo participaban de la vida social un poco. Sí, es curioso. Y nada, y luego también... no sé, ha habido ahí una cosita a lo mejor que yo tampoco estaba 100% de acuerdo. A lo mejor también depende un poco de la disciplina o cosas así, pero yo cuando me he ido de estancia a sitios, es más, sí que veo ahí como algo diferente entre cuando te vas de estancia en una ciencia que es más de humanidades a cuando lo haces en algo más rollo, como puede ser biología molecular, etcétera, en la que tú tienes tu pregunta de investigación y cuando tú te vas a otro laboratorio de estancia te vas a realmente a aprender las metodologías. Sí. Cuando allí obviamente
no tienes la misma pregunta, porque como decía María Ángeles, ¿qué le va a interesar a Alemania? Castilla, ¿no? Entonces, ella sí que iba a aportar su metodología cuando nosotros realmente podemos... No, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que lo que quieres decir un poco es que al final yo lo que decía en la entrevista es que tú cuando te vas a otro país o hacer una estancia o a otro laboratorio en general, tanto si eres, digamos, un científico como en biología, pues, sí, como si eres humanidades, tú lo que exportas es el marco teórico y luego te digamos, un poco adaptas a la metodología del lugar, pero que igual en humanidades justamente lo que estás llevando es un poco la metodología, ¿no? Porque nadie ha analizado igual la historia de la Baja Edad Media en Castilla, en Alemania, ¿no? Como tomando el ejemplo de María Ángeles. Entonces yo en ese sentido igual sí que entiendo lo que quieres decir de que la metodología igual es más difícil de exportar. Sí, bueno, sí. Más que nada a lo que me refería es ese matiz diferente en el que cuando tú te vas de estancia a un laboratorio, te vas a un laboratorio que más o menos estudia lo mismo que tú. Sí. Es decir, el tema es lo mismo y tú vas a coger su metodología. Sí. Cuando lo que hace, por ejemplo, María Ángeles es el tema es completamente distinta. Tú llevas el tema y ella lleva la metodología. Si eso tiene sentido. Sí. Sí, una de las preguntas, cuando yo le pregunté que cómo podía investigar su tema desde otro país, mi pregunta era más a si habría documentación, que ya fueran cartas o posiblemente contratos de comercio, cosas así en otras partes del mundo, y entonces fueras a buscarlo, cómo se están las redes de poder, ¿no? Porque si en una ciudad de Castilla, pues estoy pensando pues en libros de historia que me he leído yo, que tampoco son de historia, no, de historias, de ficción histórica, ¿no? Pues que comerciaban con lana. Entonces, a lo mejor ir a Flandes, yo qué sé, que ahí es donde hacían las telas y ver cómo era el comercio y la comunicación con esta ciudad de Castilla. Pensaba que sería algo más así, más que llevar tu metodología y ver cómo hacían la metodología en otras partes. Pero ya nos ha dicho que no. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Yo pensaría lo mismo que tú, Laura, que tú te vas de estancia, por lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Tú te vas de estancia a un sitio porque estás relacionado y quieres coger algo de ahí. Cuando pues pensaría exactamente que ellas hacen lo mismo. Te vas a un sitio para ver cómo era, porque está relacionado. A lo mejor tenían comercio o tenían, yo qué sé, el rey de aquí se casaba con la princesa de donde fuera. Allí, sí. Sí, claro. A mí había otro par de puntos muy interesantes de la entrevista y yo lo he comentado durante la entrevista, ¿no? Como es un área diferente, al final cosas que tú asumes en tu área o en tu carrera que es que no son tan aplicables, ¿no? Por ejemplo, y que esto es, además lo comenta María Ángeles al principio, y es que lo que le atrajo de la carrera de historia, en parte de otras cosas, pero es la diversidad intrínseca de la carrera, ¿no? Que hay historia de Egipto, historia contemporánea, como dice ella, y es que al final yo no me había planteado, claro, que la carrera de historia abarca miles de años de investigación. Hay dentro del área de ese área de conocimiento hay muchas subáreas muy diversas y es que al final eso amplía un montón el conocimiento y luego tú ya te especificarás. Eso ocurre en todas las carreras, pero es que en la historia es como ¿no? elevado a 100, ¿no? Como que hay tanta diversidad que al final el área que exijas, o sea, que escojas, perdón, tiene también mucha diversidad en sí misma. Entonces a mí me parece muy interesante ese punto de vista de que es una carrera muy, muy diversa. No sé qué pensáis. Sí, la verdad es que sí. A ver, yo también pienso que mi carrera fue muy diversa, ¿no? Y que dentro de su diversidad, pues hay millones de cosas y yo lo veo pues yo qué sé, en día a día hablo con otros biólogos que a lo mejor hacen cosas similares a la mía, pero en un campo ligeramente distinto y ya me sacas de contexto. Es decir, no tengo ni idea de qué discutir contigo porque es que no sé. Sí. Entonces pero sí que es cierto que yo la historia
no la había visto. Lo que me gustó de lo que dijo María Ángeles es que yo la historia no la había visto desde esa perspectiva, de algo tan rico, Sí. tan diverso. La historia siempre la había visto como, no sé, como Lo que pasó y ya está. No es exacto, como... sí, lo aburrido de ¿qué más? Pero al final Pero- es eso, ¿no? Es que es esa estructura de un poco de jerarquía, ¿no? Que empiezas, la edad, baja edad media. Bueno, ya de repente hemos acotado miles de años a unas décadas. El lugar, Castilla, no Valladolid específicamente. Y luego dentro de Valladolid puedes investigar tantísimas cosas de la baja edad media en Valladolid y las redes sociales. Entonces, obviamente esto pasa como en todo, que te especializas, pero siento que el abismo que hay desde el general hasta el área específica, en el caso de la historia, es igual un poco, impresionante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A mí esto me está recordando un gráfico que es muy bonito, una cosa visual, tener que describirla, pero estamos en un podcast, sobre lo que es hacer un doctorado, que no sé si lo habéis visto, que es un círculo que van haciendo zoom hasta una de la parte de la circunferencia, y entonces el doctorado es ampliar un poquito una parte de eso, donde el círculo es todo el conocimiento humano, va reduciendo al área, del área va reduciendo a lo que estás estudiando, a lo que estás estudiando. Entonces creo que eso pasa en todas las áreas, porque en física igual. Yo con el que está en el piso de arriba es que parecemos de dos especies diferentes. Yeah. A lo que me refería es que igual en historias como, no sé, más exagerado, pero igual es mi punto de vista esto. Sí, no estamos de acuerdo. Pero vamos, que totalmente normal, que no se puede estar de acuerdo en todo, pero también a lo mejor, no sé, voy a decir algo, me voy a mojar, igual vamos a tener un montón de comentarios de dónde vive esa que la voy a coger, porque voy a poner una disciplina que a lo mejor, en mi ignorancia puede ser no tan rica como es programación, maybe, por decir una. Tampoco, bueno, aunque pueden existir millones de lenguajes de programación que a lo mejor no tenemos ni idea porque yo de programar poco. No sé. Pero Igual desde luego, no, pero si te estás metiendo en un jardín, voy a enseñarte un poco la salida, ¿no? Que iba a decir que una cosa que sí que de la entrevista yo saco, y es, ¿no? Hablamos de que los áreas de investigación pueden ser diferentes. Una cosa que ninguna área de investigación escapa es el low hanging fruit, ¿no? Que he buscado traducciones, en español se traduce como el camino fácil, ¿no? Pero no tiene el mismo tono. El hanging fruit es eso que está ahí para coger, ya maduro, para agarrar y tirar para adelante con ello. Y es que su enfoque en la Baja Edad Media está en parte tomado porque es un periodo que se tiene más fuentes. Entonces, si las fuentes están ahí para cogerlas, te las coges y te vas, ¿no? Y que ningún área de investigación se escapa a que donde hay material va a ser más investigado, y donde no hay material o donde no se conoce tanto, pues no va a ser investigado. Y eso es interdisciplinar. Sí, de hecho hay muchas áreas que no se han podido desarrollar hasta que no hemos tenido las herramientas para desarrollarlas. Muchas cosas que no se han podido conocer. Sí, Charo Rueda nos hablaba de esto, ¿no? Que ya no pudo hacer. Había las ideas, pero hasta que no hubo una cierta técnica para analizar el cerebro, no estaban esas tecnologías desarrolladas y no se podía investigar. Pues ha pasado con la física. Bueno, de hecho, la investigación en biología y en neurociencia ha ido después de los avances tecnológicos de, pues eso, de la ingeniería, de que se pudieran construir las herramientas para hacerlo. En historia, pues a lo mejor es un poco diferente, ¿no? Porque los documentos están o no están o se destruyen según pasa el tiempo. Entonces a lo mejor no se puede. Ahora se puede y dentro de unos años no. Sí. O podemos viajar al pasado y podemos estudiar mejor la historia. Eso. O
podemos, y ya por mencionar el último punto, podemos financiar la historia, ¿no? Y esta es una cosa que a mí me parece una respuesta fantástica de María Ángeles a la pregunta sobre por qué o en qué contexto su área de investigación es la que menor porcentaje de concesión de contratos Ramón y Cajal tiene. Y ella, me gustó mucho la respuesta porque de alguna forma yo no sabía qué esperar un poco de la respuesta, ¿no? Porque al final esa pregunta iba con un poco de a ver qué nos cuenta ella desde De su a punto de meter el vista. dedo. Sí, un poco a meter el dedo, ¿no? Y ella, su respuesta pone patas arriba, ¿no? De forma constructiva, pero pone patas arriba el sistema actual de financiación en la ciencia, porque dice que el sistema actual, hay que entenderlo en contexto neoliberal, de la financiación, donde existe una visión, y ella dice, utilitaria de la investigación, donde el objetivo es monetizar el conocimiento. Y, bueno, y es que ya está. O sea, siento que pudo haber parado la respuesta ahí y dijo, es que no hay que explicar nada más, ¿no? No. Pero luego ella sigue para decir que el objetivo, en su punto de vista de la investigación, es tener una sociedad informada y no monetizar la investigación. Y va más allá, ¿no? Es que me encantó esta respuesta porque seguía yendo más y digo, bueno, ya esto. Y dice al final que incluso si aceptamos que el conocimiento está para ser monetizado, que incluso en ese contexto la historia puede ser monetizada y monetiza hoy en día porque interesa y porque la gente habla de ello y porque hay programas y porque hay podcasts y tal. Entonces, digamos que es que incluso si nos ponemos en ese contexto, que es en el que vivimos, la historia interesa. La pregunta es ¿por qué no interesa tanto? ¿Por qué las agencias que financian no les interesa tanto? Pues por lo que dices tú del utilitarismo, también está el urgentismo. Se investiga más en enfermedades que afectan a un gran porcentaje de la población que en enfermedades raras. Porque es más urgente. También, ahí también voy a meter yo otra cosa, que es que se investigan enfermedades que afectan a más gente en la población, porque entonces los fármacos se comercializan más y eso da más dinero. Sí. Que al final vamos a lo mismo, que es monetizar todo. Pero además es un tema tan, y lo que decíamos en la entrevista, ¿no? que tan socorrido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que a la gente le interesa hablar de este tema. Para ser un tema tan socorrido es que, no sé, no se financia en proporción. Obviamente es muy difícil hacer un gráfico XY sobre interés contra financiación, pero si lo pones es que la correlación no existe. Yo creo que por dar mi opinión, igual es porque no se le ve utilidad, como ha dicho Laura. No se le ve la utilidad que se le ve, por ejemplo, a biología, a física, a química, porque al final, ¿qué es lo que le interesa al ser humano? Vivir más. A programación también. Al final, los programadores que nos escuchen me van a odiar. Me había sacado del jardín. Dale, perdón. Que a donde yo quería llegar es que igual no se le ve como sociedad, no le vemos la importancia al estudio de la historia, que la tiene, porque realmente de historia se podrían aprender tantos errores que hemos cometido y para no volverlos a cometer. Y a ver, eso es simplemente por poner un ejemplo, pero hay tantas cosas, como decía María Ángeles, que se puede aprender, que se puede sacar de la historia, de la investigación en historia, pero nosotros como sociedad no la vemos. Vemos más utilidad al hecho de saber cómo parar el envejecimiento, porque no nos queremos morir. Queremos ser vampiritos y estar en la Tierra no sé cuántos mil años, no sé para qué, porque debería ser aburridísimo. Pero vamos. Sin embargo, pues eso, pues a lo mejor no le damos tanta importancia a lo que se puede sacar de la investigación en historia porque no lo sabemos o igual no lo queremos saber. Que esto también es como decía Laura en una de las partes de la entrevista, ¿no? Que muchas veces lo que no queremos es que se investigue porque está mejor tapadito. Sí.
Sí, o lo que decía María Ángeles, ¿no? Que bueno, que es que no ha interesado investigar sobre el papel de la mujer hasta que la mujer ha tenido más relevancia en la historia, ¿no? O sea, en el siglo XVII a nadie seguramente a nadie se le ocurriría, ¿no? Pero al mainstream no se le ocurriría decir, no, pero ¿por qué la mujer hace 200 años tal y cual, ¿no? Hasta que no se ha visto de forma crítica. No hemos querido mirar atrás con esa visión. Y me estoy dando cuenta que la cantidad de veces que digo la palabra crítica es impresionante. Soy muy criticón. Pues espérate a editar. Espérate a editar. No, pero bueno, sí, por resumir un poco ese último punto, yo creo que son dos cosas juntas. Una, que puede que no interese, y la segunda, que puede que no sepamos la utilidad que tiene realmente la investigación en historia. No, igual no es una utilidad tan inmediata o tan relevante. No es relevante la pregunta. Tan obvia igual. Tan obvia, exacto. Sí. Tan obvia como el hecho de vamos a curar el cáncer. Completamente de acuerdo. Pues bueno, yo creo que con esto vamos a dejar el episodio de hoy. Si no vaya a ser que yo meta la pata más veces. Os doy las gracias a vosotros por estar aquí, a María Ángeles por la entrevista, a Carlos por la edición, a la directiva de CERU por hacer posible que estemos aquí un mes más y, por supuesto, a vosotros, queridos escuchantes, por estar al otro lado un mes más. Que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental. Cada mes en tu plataforma de podcast favorita.